Y bienvenidos nuevamente al podcast de mexicanosenalemania.com. Noticias, cultura, consejos, chismes, entrevistas para los expats mexas acá en tierras germanas, e igual para los mexicanos en México y a todos los alemanes que estén interesados en la cultura mexicana. A todos ustedes les damos la muy bienvenida. Saludos, mi nombre es Francisco Jaimes y el tema de hoy tiene que ver con todos, pero todos los mexicanos que estemos por acá en Alemania y en el mundo. Para todos aquellos que practiquen algún tipo de nomadismo extremo. Esto es interculturalismo, aculturación, transculturación, multiculturalismo, biculturalismo y todo lo que tenga que ver con cultura y acabe en ismo. ¿En cuál de estas categorías entramos nosotros los mexicanos acá en Alemania? ¿Son nuestros hijos acaso inmediatamente biculturales por el hecho de que ambos progenitores sean de dos nacionalidades? Esto y más en nuestro podcast de hoy. Si quieren que le demos difusión a algún evento que estén organizando acá en Alemania o en México, o bien quieren anunciar su negocio, o desean algún tipo de información, por favor escríbanos a info@mexicanosenalemania.com. Repito, info@mexicanosenalemania.com y les daremos toda la información necesaria. Y bueno, en la serie de podcast queremos hablar de varios temas que tienen que ver con los connacionales mexicanos y los alemanes, pero no queremos que siempre sean temas tan elevados. A algunos les puede resultar algo aburrido. Quisiéramos también tocar temas divertidos, por ejemplo, ahora que golearon y fulminaron a la selección mexicana las reservas alemanas. Y no solo esto, sino quedan campeones. Bueno, quisiéramos entrevistar a expertos mexicanos, o por lo menos que sepan del tema de fútbol y que estén viviendo por acá en Alemania, y que nos digan de una buena vez cuál es la endemoniada estrategia y clave para que siempre ganen en el fútbol. Tiene que ver que desde muy pequeños entran a clubes y se pasan en torneos tomando seminarios y camps y de X deporte. O los clubes de cualquier división en Alemania no ven a sus jugadores como simples números o fichas, sino como una parte de una familia. Y bueno, se verá en el fútbol el reflejo de las estrategias que aplican en la exitosa industria y comercio alemán. Si alguien quiere ser entrevistado, le pedimos que nos informe y nos escriba a info@mexicanosenalemania.com y Mexicanos en Alemania paga las chelas. Igual en el futuro quisiéramos hacer un episodio sobre gastronomía. Si tienen ideas, por favor, compártanlas, ya que es un tema que nos interesa mucho a los mexicanos porque nos gusta comer y comer muy bien. El tema de hoy surge a partir de algo que sucede en nuestro foro de Facebook de Mexicanos en Alemania y a petición de unas personas. Bueno, en el foro se discuten varios temas de cómo solucionar cuestiones, lograr trámites, se dan consejos para empezar a vivir acá en Alemania a aquellos mexicanos que acaban de llegar, o cosas sencillas como compartir una foto de algo que nos pareció interesante en la calle acá. Surgen temas interesantes, entre ellos sociales, relacionados con la política mexicana, y a veces hay que moderar e intervenir, ya que a veces paisanos mexicanos en México dicen que paisanos en Alemania ya no tienen el derecho de opinar, ya que ahora no entienden de la problemática actual mexicana, ya que lo ven desde lejos, viven en otro país y con otra realidad, lejos de la cotidianidad, la problemática mexicana y no desde dentro. Y la pregunta es, ¿dejamos de ser menos mexicanos si vivimos en el exterior? ¿Como expats mexicanos tenemos menos derecho a opinar de lo que acontece en nuestro lugar de origen? ¿Deja acaso de ser menos terrícola un astronauta por ver a su planeta desde afuera en el espacio y adquirir nuevas reflexiones, perspectivas, estrategias para solucionar problemas dentro de su planeta? Un hecho es un hecho. Si tú, individuo de otra cultura, estás sumergido en otra cultura por X o Y razón por un largo periodo de tiempo, esto me refiero más de 6 meses, un año o décadas, bueno, vas a empezar a envolverte con los locales y además empezarás a enfrentar retos y problemáticas cotidianos con ellos, los mismos que ellos tienen. La rutina cotidiana del lugar, otras cosas sencillas pero esenciales como dónde comprar los tickets o boletos del metro de la semana, del mes, del año, dónde se puede hacer el súper de manera más efectiva y barata, dónde comprar la ropa, el pan de calidad, la chela buena. Y bueno, además empiezas a usar ya frases dialectales y el calor del lugar. Hasta adquieres algunos gustos similares a los locales. Esto quiere decir que estás pasando por un proceso de
En la catafixia número 1 tenemos multiculturalidad o multiculturalismo. En la catafixia número 2 tenemos interculturalidad o interculturación. En la tercera tenemos aculturación y en la cuarta tenemos transculturación. ¿En cuál de estas entramos los expats mexas acá en Alemania? Piénsenlo bien. Multicultural o multiculturalidad. Cuando se vive en tolerancia y se da el contacto respetuoso entre diversas culturas. Eso no implica que uno asimile a la otra. Podemos saber como mexicanos que hay los turcos en Alemania, por ejemplo. Hablamos, trabajamos con ellos y sabemos que tienen el doner kebab, que es un buen sustituto del taco al pastor acá. Y sabemos que en sus supermercados se venden especies necesarias para hacer la comida mexicana. Puede y no haber interacción con los turcos. Ahora, catafixia número 2, tenemos interculturalidad. ¿Qué es esto? Bueno, esto es la interacción entre dos culturas y ninguna está por encima de la otra. Con lo cual se favorece la interacción, ya que se respeta la diversidad. Eso es muy necesario en el ámbito de trabajo o en algún otro tipo de colaboración mutua. Se tiene que aprender ciertos códigos de conducta y algo de sus tradiciones para no meter la pata. Sabemos de sus diferencias, pero no las adoptamos e integramos a las nuestras. Solo aprendemos que existen. Aculturación. Bueno, cuando una cultura asimila, es muy importante la palabra asimila, o incorpora aspectos de otra, no sustituyen modos o formas y elementos culturales externos y se mantiene una propia identidad cultural. Ya que no nos conformamos con saber que están ahí los alemanes, sino también aprendemos de ellos, nos adaptamos a sus ritmos, tiempos, sus problemas, sus gustos pasan a ser también nuestros. Digamos que disfrutamos tanto un Vollkornbrot con mantequilla y queso y un Wurst, tanto como una tortilla con queso, epazote, chile y frijoles. En la aculturación adquirimos nuevos elementos y valores culturales y los adaptamos a los nuestros. Nota, no los sustituimos, los adaptamos. Transculturación. Bueno, aquí cito algo que encontré en una bibliografía. Recepción por un pueblo o grupo social de formas de cultura procedente de otro que sustituyen de un modo más o menos completo a las propias. Pondré un ejemplo de qué puede ser transculturación. Padres emigran con su hijo, por ejemplo, unos 10, 11, 12 años a Estados Unidos por X o Y razón. Y el niño, bueno, adquiere toda la educación en inglés. Sus amigos hablan inglés. Ellos aprenden todos los rituales nacionales, la cultura del lugar. Empiezan a olvidar el idioma. Porque, bueno, a los padres les importa de que aprendan lo antes posible el inglés para que se pueda adaptar y tengan más oportunidades. Poco a poco va perdiendo todo lo que eran sus valores culturales. Su misma lengua se va olvidando. Y es un poco triste ahora porque hay tantas deportaciones de estos niños o jóvenes que cuando regresan a, por ejemplo, México, ellos ya no hablan el español, ya no tienen nada que ver con la cultura de sus padres. Entonces sufren un shock cultural enorme, además de que dejan todas sus tradiciones, ya son tradiciones las de Estados Unidos, su idioma, sus amigos, toda su rutina la tienen que abandonar de pronto y empezar de cero en otro país que es ajeno ya, que es México. Y la respuesta es la catafixia número 3, aculturación. Y bueno, quizás sea esta la clasificación en donde más encajamos los expats mexas acá en Alemania, ya que simplemente adoptamos modus vivendi, aspectos culturales y los adaptamos a la nuestra realidad cultural. Sabemos quiénes somos como mexicanos, pero obtenemos nuevos préstamos culturales y una nueva metodología para resolver los retos cotidianos. Digamos que nos estamos convirtiendo en unos híbridos y nos gusta. Nos convertimos en camaleones multiculturales y multidimensionales cósmicos. Bicultural o biculturalismo. Ahora, ya nos quedamos en Alemania a vivir y además echamos pequeñas raíces mexogermanas, llámense estos chamacos, estos seres diminutos hermosos que no pagan impuestos y nos sacan canas verdes a veces. Ellos van a la escuela acá, aprenden el alemán, les gusta el Brot mit Butter matinal, les gusta ver Pumuckl y Kika y qué sé yo. Bueno, toda esta directriz o vector los convierte en ser únicamente alemanes. ¿Y qué pasará con la parte mexicana? Bueno, irremediablemente va a desaparecer si por lo menos uno de los padres no fomenta el lenguaje, en nuestro caso es el castellano. Pero bueno, no basta el idioma, ser bilingües no nos hace biculturales, pero es un buen paso para hacerlo.
Además al crío hay que fomentarle un poco sus tradiciones, algo de la historia y de la cultura y que sienta que también son partes suyas. Está demostrado que los niños tienen la capacidad de aprender y partirse en dos o tres partes culturales y asimilarlas como suyas. En mi caso, bueno, mis dos hijos pequeños se les fomentó eso de los idiomas, que conozcan su cultura y que los sientan parte suyos y no tienen ningún problema cuando van a México o cambian a Alemania. Ya están en un buen camino para ser biculturales. Y la gran pregunta, ¿puede ser un adulto bicultural? Honestamente yo creo que no. Alguien puede diferir, pero yo creo que es algo que se tiene que aprender desde muy pequeños, pasar por todos estos procesos de aprendizaje de ambas culturas. Y las ventajas de ser nómada moderno, o sea, expat. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, haber pasado un proceso de aculturación. O sea, con esto ya tenemos dos perspectivas del mundo. Es como adquirir nuevas herramientas, es poder tener dos o más ángulos para resolver algún problema. Adquirir la capacidad de tener una visión de tu país o cultura desde otra perspectiva, tener y así ya nuevas estrategias para solucionar retos que acontecen en nuestro México. Y bueno, en el caso de Alemania, que es un caso muy particular al resto de los países europeos, bueno, es un país que está a la vanguardia junto con otros países escandinavos en tecnología, estrategias ambientales, de respeto a los derechos humanos. Todo esto nos da unas irremediables ganas de adaptarlas a nuestro contexto de origen que es México. Justo esto queremos compartir con nuestros compatriotas mexicanos, pero no siempre es bien visto, es a veces visto como malinchismo o como presunción, lamentablemente. Y ahora regresando al tema de querer compartir lo aprendido en Alemania en México y querer opinar de México desde el exterior, entrevistamos a Benjamín. Mi nombre es Benjamín Rojas Vela, soy de León, Guanajuato. Tengo cerca de 2 años en Alemania, también 2 años que no visito México. Vivo en Emden, en el norte de Alemania, y tengo una teoría. Mi teoría es que nuestro círculo social o familiar poco a poco sufre una transformación de nuestros lazos afectivos que se ven reemplazados por likes en Facebook. Esta teoría surge después de la visita de mi mejor amiga, esa mejor amiga que todo mundo tenemos, que sabemos que no podemos mentirle, que de nada sirve aparentar o quererle vender una idea, porque te conoce tan bien que realmente no lo puedes hacer. Cuando mi amiga llegó a Alemania, empezamos a salir a recorrer. Yo veía su capacidad de asombro, cómo estaba intacta, veía cómo todo le impactaba. Entonces, no podía dejar de preguntarme, ¿qué es lo que más le sorprende? ¿Qué paradigmas se están rompiendo ahorita en su cabeza? ¿Qué choque cultural le está provocando un momento de trascendencia en su vida? Y al mismo tiempo me hizo recordar la primera vez que yo visité Europa, cómo realmente todo fue nuevo para mí y todo fue una experiencia descomunal, una experiencia que para nada me hizo volver a ver la vida igual. Entonces, después de estar observando, decidí de tratar de compartir en tiempo real todas esas comparaciones, todas esas diferencias culturales que yo he encontrado en Alemania y empecé a señalar cosas tan sencillas como, oye, ¿te das cuenta cómo aquí las tiendas tienen afuera sus productos y nadie se los roba? Oye, imagínate que en México el transporte llegara igual de puntual de como llega aquí. Imagínate cómo sería si nos respetaran tanto a los ciclistas como lo respetan allá. ¿Te das cuenta cómo el transporte público también es puntual? Y si dice que llega a las 10:20, a las 10:20 está llegando. Entonces, inconscientemente empecé a señalar todas las diferencias que a mí me habían realmente sorprendido, pero hubo un momento en el que ella volteó y me dijo, Benjamín, una presumida más y no vuelvo a visitarte. El hecho de sentir un comentario tan directo, un comentario tan crudo como era típico en ella, me hizo darme cuenta que lo que yo quería transmitir tal vez no lo estaba haciendo y en lugar de querer señalar nuestras diferencias sociales, mi amiga lo veía como un ataque porque yo lo estaba expresando desde un punto como si ya no perteneciera a eso y ella lo recibió como alguien perteneciente a eso. Entonces eso me hizo generarme muchas preguntas y generarme cómo soy visto
en mi círculo social o familiar, cómo se percibe lo que yo comparto a través de Facebook. A todos les incomoda mi señalamiento sobre la cultura alemana, así como le incomodó a mi amiga. Entonces, todo esto me llevó de cara a una frase de uno de mis libros favoritos, que la frase dice así: vivir es separarnos del que fuimos para internarnos en el que vamos a ser. Futuro extraño siempre. Lo repito, vivir es separarnos del que fuimos para internarnos en el que vamos a ser. Futuro extraño siempre. Esto me llevó a hacerme 3 preguntas que refuerzan mi teoría sobre que nuestros lazos afectivos cada vez se alejan más de nuestro círculo social o nuestro círculo familiar y se ven reemplazados por likes en Facebook, por pequeños comentarios o por pláticas de 5 o 6 frases. A nuestro círculo social o familiar, ¿les parece que uno se queje o señale lo mal que está en México sin ser partícipe de ese sufrimiento? Muchas veces, cuando me he encontrado con amigos en el chat, cuando he logrado hablar con ellos por WhatsApp o por teléfono, y uno trata de emitir una opinión sobre lo mal que está en México, sobre por qué la gente no hace nada, sobre los niveles de inseguridad que hay, siempre te topas con ese comentario inconsciente de: es que tú ya no sabes cómo es aquí, es que las cosas han cambiado, es que tú estás allá y es fácil para ti decirlo. Es decir, son comentarios que realmente no tienen la intención de hacerte sentir mal, pero son comentarios inconscientes que demuestran cómo de una forma muy sutil, sean tus amigos o sean tus familiares, sienten ese sentido de pertenencia que ya no lo ven en ti. Sienten esa lejanía, como si ya no fueras parte de México, como si ya no entendieras qué está pasando en México. Entonces, al no entenderlo, creo que ya no ven aceptable el hecho de que tú comentes. A mí me ha pasado, por ser mi naturaleza comunicólogo, estar quejándome, estar compartiendo publicaciones, pero también me he topado con que me convierto en un activista de Facebook, como son tan criticados, un activista de escritorio, donde no haces más que compartir. Y me doy cuenta que tal vez ya no tengo permiso de compartir esas cosas, tal vez ya no tengo permiso de quejarme como está en México, tal vez ya no es válida mi opinión y sobre todo no tengo el derecho de hacerlo porque ya no comparto ese sufrimiento. Es decir, todos los mexicanos creo que se ven entre sí como hermanos de sufrimiento, hermanos de una misma causa, pero poco a poco nosotros dejamos de ser ese hermano de sufrimiento. Entonces, poco a poco perdemos esa capacidad de crítica, esa capacidad de señalamiento, porque nosotros ahora formamos parte de un nuevo grupo y siempre son mal recibidas las críticas o los señalamientos desde afuera. Entonces, en este tema es un señalamiento o es una forma muy fuerte de darte cuenta que ya no es bien recibido tu comentario, ya no es bien recibido tu post, y aquí es donde me ha hecho pensar ya no puedo opinar sobre mi país porque ya no sufro lo mismo. ¿Porque ya no sufro lo mismo que los mexicanos viviendo en México? No, claro que se le sufre. Y bueno, de hecho es un doble reto, ¿no? Es el reto de quererse integrar, lidiar con la cultura anfitriona al inicio, más el hecho de que sabemos que en México las cosas no están bien y los grados de violencia e impunidad ya no son aceptables y ahí vive nuestra gente, nuestra familia, nuestros amigos a miles de kilómetros de distancia y por esto y más nos dan irremediables ganas de querer opinar y dar a entender a nuestros paisanos que hay otras formas de vivir que le están resultando a países industrializados como Alemania. Pero bueno, sobre todo, hay maneras más efectivas de exigirle a nuestros gobiernos y a la gente en el poder que existe este otro mundo sin torturas, sin desapariciones, sin horrores cotidianos fuera de México. Y bueno, para finalizar, después de vivir más de una década por acá, me he dado cuenta y otros amigos que el mexicano tiene una impresionante capacidad de adaptación, sobre todo en el contexto alemán. En buena parte ayuda a que somos una nación occidental y la lengua comparte una base común que es el latín.
Y seamos creyentes o no, también compartimos una misma base religiosa, que es el cristianismo. Bueno, y para finalizar el tema, veamos qué sucede en nuestra mente, en nuestro psique como expat. Entrevistemos a Irán Álvarez. Bueno, ya sabemos que estamos acompañados de nuevos atributos culturales y cambios en la percepción del mundo desde que vivimos en Alemania y que somos una especie de curiosos camaleones. Y bueno, conversemos muy brevemente a manera de conclusión con Irán Álvarez, con lo que implica haber pasado por un proceso de cambio o cambios en nuestro psique. Bueno, acabaste de escuchar nuestro podcast y la entrevista a Benjamín y trató un poco de esta separación, lo que algunos mexicanos sienten que ya no pertenecen a México de alguna forma, que ya no pueden opinar porque son expats tan lejos de cierta realidad. Lo que sí me interesaría es que nos pudieses decir qué tipo de muertes hay. No toda es esta muerte física, ¿no? Que vemos bajo tierra en el panteón. Hay otro tipo de muertes que se pueden interpretar como cambios. Exacto. Hay que empezar por eso, ¿no? Hay que empezar por cambiar lo que es la definición de muerte, ¿no? Las personas pensamos que la muerte ya es algo bien definitivo, ¿no? Que ya no hay vuelta atrás y que ya se acabó todo, de tajo, goodbye, forever. No. O sea, no es de que ya se murió y ya, no hay nada que hacer. No, es una transformación. O sea, se transformó la dinámica de la familia. Hay una muerte, sí, familiar, hay una muerte física, hay una muerte emocional, hay una muerte de etapas de vida, inclusive hay muertes chiquitas individuales. ¿Cómo es una muerte chiquita individual, por así decirlo? Son estas ocasiones, te voy a poner un ejemplo de una paciente que me estaba platicando, ¿no? Es que a mí me encanta la pintura y de repente pausé mi actividad con la pintura y cuando quise retomarla me di cuenta de que, ay, ya no me gustaba. No era lo mío. Entonces ahí, entre comillas, se murió esa pasión, pero no es cierto, se transformó. ¿Cómo se transformó? Agarró un ukulele, de repente, sin saber o sin pensar ella que algún día quisiera explorar la música, simplemente se dio la oportunidad de explorar la música, agarró un ukulele y se dio cuenta que le gustaba cómo sonaba y entonces se metió full on, aplicadísima, ¿sabes? A aprender ukulele. Y entonces transformó su pasión de pintar, ¿no? De observarse a ella misma como pintora, se dejó morir como pintora y renació en esta persona que le gusta muchísimo el ukulele, ¿sabes? Yeah. Entonces, para mediar esta transformación, yo le sugerí, oye, ¿y no te gustaría pintar tu ukulele? ¿Adornarlo? Entonces ahí es cuando uno empieza pues a darle esa continuación a lo que creíamos que ya estaba muerto, ¿no? En nosotros. Lo transformamos, lo trajimos, lo pudimos como, le pudimos hacer como faith in, por así decirlo, a nuestra nueva vida, a nuestra nueva etapa. Sí, es un poco de lo que estábamos hablando, de la cuestión de la aculturación, que simplemente sufrimos una transformación, ¿no? Que para otros puede ser duro, porque ya no es el mismo, ya piensa distinto, pero pues sí, si estamos viviendo en el extranjero, pues irremediablemente vamos a cambiar. Estamos expuestos a una nueva cultura, unas nuevas formas de hacer las cosas, otros tiempos. Podríamos decir que es una especie de, como tú acabas de decir, ¿no? Del ukulele y la pintura, ¿no? Pues sí, son muertes, transformaciones, pero no por eso quiere decir que ya nos acabamos ahí, ¿no? Ya, como ya Irán Álvarez ya no puede no ser impuntual, como ya no puede cotorrear a todos, como ya no puede abrazar a todos, aunque sean desconocidos, ya se murió Irán. No es cierto. Aquí estoy, y aquí estás tú, y aquí estamos todos bien vivos, ¿no? Nos transformamos simplemente. Y no por eso quiere decir que nos doblegamos. Muchas personas creen que eso es como doblegarse, ¿sabes? Como, no, chinga, ¿yo por qué voy a dejar de hacer eso? Sí, a ver, tranquilo, ¿no? O sea, no es de que no es de que Alemania te esté dando la yugular y a ver, cabrón, si no te comportas así ya, no, tranquilo, ¿no? Porque lo tomamos bien invasivo a veces, así, como que el mexicano cree que si se le impone algo, automáticamente eso significa castrarlo, o eso significa hacerlo menos, hacerlo a un lado, como que estamos mucho a la defensiva, ¿sabes? De si alguien nos dice una sugerencia.
Yeah. Simplemente tomemos esto como que Alemania nos sugirió checar el reloj más seguido, ¿no? Como que Alemania nos sugirió Que no se te olvide una cita el 13 de no sé qué de 2028, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Exacto. Entonces, como pues, te sugirió una diferente forma de vida. ¿Que tú le puedes poner tu estilo? Claro, bienvenidísimo ponerle tu estilo, ¿no? Uh-huh. No es de que ya se murió tu versión mexicana, ya te moriste, ya, goodbye. No. Se van a morir algunos hábitos, claro. Sí, pero se van a transformar. Acuérdate que la muerte no es ya dejó de existir de tajo, no. La muerte es transformación. Uh-huh. Te vas a transformar, ¿no? ¿Cómo te vas a transformar? En una versión súper complementaria de ti mismo. Porque eso es de ley. De que cuando aceptas las sugerencias que te está dando Alemania, te complementas. Uy, sí. Y un montón. Y qué hermoso que tengamos esta oportunidad de complementarnos así de rico, así de perfecto, así de wow, con esta sabrosura, con este toque delicioso que tiene el mexicano, dicharachero, fiestón, junto con esta responsabilidad, este orden, este ser aterrizados, ¿sabes? Uh-huh. Tenemos lo mejor de lo mejor, de ambos lados. Claro, pum, pum. Y esto precisamente es algo que nos gusta compartir con paisanos que están en México, ¿no? Es decir, a ver, están estas otras herramientas, uh-huh. Las podemos aplicar también a nuestro país. Claro, no es malinchismo, es simplemente ganas de compartir esta nueva metodología con ustedes y también así podemos exigirle más a nuestros gobiernos, hasta a nuestros líderes. A nosotros mismos. Exactamente, o sea... Porque la cuestión, esto nació a partir de hacer críticas a la política mexicana desde afuera. Okay. Entonces, por eso quería hacer un énfasis en esto, ¿no? Uh-huh. Tenemos ya la forma, la metodología, en cierta parte, no toda, pero de decirle a nuestros gobiernos, oye, esto no tiene que ser así. No tienes que ir a desaparecer a gente, ¿no? Para marcar, hacer un statement, qué sé yo. Para decir que tienes el poder, ¿no? Exactamente. Es claro que tienes el poder. Nosotros te estamos dando el poder, pero úsalo bien y a favor de nosotros, que somos una comunidad, ¿no? Que es algo que tenemos que aprender de Alemania. O sea, es un fin común, ¿no? Claro. El respeto a los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Es algo que también tenemos que aprender, es algo que quisiésemos llevar a México. El respeto a la propiedad privada. Por ejemplo, exactamente. No, que dejas tu bici ahí, ya no pasa nada, nadie se la va a llevar. Exactamente. Pues bueno, muchas gracias por tu opinión y estaremos hablando en el siguiente tema, algo que tiene que ver con nuevas relaciones en Europa o Alemania, ¿no? Cómo fomentamos nuevos enlaces sociales, porque parte de esos nuevos amigos que vamos a crear, uh-huh. Quieras o no, se van a convertir en parte de tu familia, van a ser este soporte, ¿no? Uh-huh. Tú como extranjero acá, igualmente tú para ellos resultas también una parte de una familia, se puede decir putativa, ¿no? Prestada. Muy bien, pues muchas gracias y por favor, si tienen alguna pregunta o quieren colaborar, lo que sea, escríbanos a info@mexicanosenalemania.com. Perfecto. Hasta luego. Ciao. Gracias por escucharnos. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Francisco Jaimes. Ich bin Anthropologe und ich biete interkulturelle Trainings für Mexiko und Deutschland. Und nicht nur für Firmen, sondern auch für Einzelpersonen, die ein neues Leben in einem von diesen beiden Ländern anfangen wollen. Wollen Sie wirklich wissen, how tief the rabbit hole ist? Warum wir Mexikaner sind, wie wir sind? Oder warum manches in Deutschland anderes ist? Dann bitte besuchen Sie unsere Website www.expertmex.com oder schreiben Sie uns an info@expertmex.com für weitere Infos. Also, bis nächstes Mal, hasta la próxima, servus.